El USS Indianapolis no es recordado casi 8 décadas después de su naufragio por las dimensiones del buque, el importante papel que jugó en la Segunda Guerra Mundial o su saldo de víctimas. Todas estas cuestiones son relevantes, pero palidecen cuando se comparan con otra de las peculiaridades del navío. Su tripulación sufrió el peor ataque de escualos de la historia. En julio de 1945, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el USS Indianapolis, un crucero pesado de la clase Portland, de la Armada de los Estados Unidos de 181 metros de eslora, recibió una misión de máxima importancia y secreto. Su objetivo, transportar componentes esenciales para la primera bomba atómica hasta la base aérea de Tinian, en las Islas Marianas del Norte. Esta operación era crucial para el desenlace de la guerra en el Pacífico. El 26 de julio, el USS Indianapolis completó con éxito la entrega de las piezas de la bomba atómica. Sin embargo, a pesar de la importancia de su misión, de que el barco carecía de sonar y de que esas aguas estaban infestadas de submarinos enemigos, el buque recibió órdenes de navegar sin escolta hacia Leyte, en Filipinas. El capitán Charles McVeigh solicitó protección para la travesía, pero su petición fue denegada. La confianza en la seguridad de la ruta y en la velocidad del crucero prevaleció sobre las precauciones. En la madrugada del 30 de julio de 1945, mientras el USS Indianapolis navegaba a unos 17 nudos en aguas del Pacífico, el submarino japonés Primero 58, comandado por el capitán Mochitsura Hashimoto, avistó al crucero estadounidense. Aprovechando la oscuridad de la noche, el Primero 58 lanzó 2 torpedos que impactaron mortalmente en el costado de babor del Indianapolis. El primero destrozó la proa y el segundo alcanzó los tanques de combustible y pólvora, provocando una explosión devastadora. En cuestión de 12 minutos, el majestuoso buque se hundió en las profundidades del océano, llevándose consigo a aproximadamente 300 de los 1.196 tripulantes. Los restantes 900 hombres quedaron a la deriva en medio del vasto y oscuro Pacífico, sin que nadie en la cadena de mando estadounidense supiera de su desaparición. Los días siguientes al hundimiento fueron una prueba extrema de resistencia y voluntad para los marineros. Sin balsas suficientes y con escasos chalecos salvavidas, muchos se aferraban a los restos flotantes del barco. El sol abrasador durante el día causaba quemaduras y deshidratación, mientras que las noches traían un frío penetrante que debilitaba aún más a los hombres. La falta de agua potable llevó a algunos a beber agua salada, lo que provocó delirios y alucinaciones. En su estado de confusión, algunos marineros imaginaron ver islas o barcos salvadores y nadaron hacia ellos, solo para sucumbir al agotamiento y ahogarse. La desesperación y el miedo se apoderaron de la mayoría, pero aún mantenían la esperanza de un rescate inminente. Atraídos por el ruido del hundimiento, las explosiones, el frenético chapoteo de los supervivientes y la sangre de las víctimas, los tiburones comenzaron a rondar a los náufragos. Principalmente tiburones oceánicos de puntas blancas, Carcharinus longimanus, animales con un tamaño medio de 2,7 metros, que incluso pueden alcanzar los 4 metros, conocidos por su agresividad y naturaleza oportunista, se acercaban cada vez más a los grupos de sobrevivientes.
Estos tiburones suelen señalarse entre los más peligrosos cuando un humano tiene el infortunio de encontrarlos en situaciones de riesgo. Y ese era el caso de los náufragos. Los cadáveres no tardaron en agotarse, y los supervivientes empezaron a ver cómo aquellas aletas y fauces empezaban a rondarles. Los ataques iniciales eran esporádicos, con tiburones que mordían a los marineros que se habían alejado del grupo principal o que estaban demasiado débiles para defenderse. A medida que los días pasaban y la cantidad de presas en el agua aumentaba, los ataques se volvieron más frecuentes y organizados. Los tiburones atacaban principalmente durante las horas del crepúsculo y la noche, embistiendo desde abajo y llevándose a los marineros desprevenidos en un frenesí de sangre y confusión. Los gritos de los atacados resonaban en la oscuridad, aumentando el pánico entre los supervivientes. La estrategia de los hombres consistía en mantenerse juntos, formando círculos apretados, con las piernas hacia adentro, intentando parecer una masa más grande para disuadir a los depredadores. Algunos marineros intentaban golpear el agua y crear ruido para asustar a los tiburones, aunque esto solo era efectivo de manera temporal. Otro método utilizado fue el de colocar a los hombres más fuertes y alerta en los bordes del círculo, mientras que los más débiles se mantenían en el centro. A pesar de estos esfuerzos, el agotamiento, la exposición prolongada al sol y la falta de agua potable disminuían constantemente las fuerzas y la capacidad de resistencia de los náufragos, haciendo que cada vez más marineros sucumbieran a los implacables depredadores del océano. La situación resultaba tan crítica que se cuenta que algunos de los náufragos estaban paralizados por el miedo y eran incapaces de comer o beber. Incluso el menor desliz podía salir caro a la deriva en el Pacífico, entre animales veloces y provistos de varias hileras de dientes como cuchillas. Cuando un grupo de hombres echó mano de las reservas que conservaban y abrió una lata de carne envasada, se encontró con que su olor atraía a enjambres de tiburones. Asustados, se deshicieron de todas las raciones. Después de casi 5 días de agonía en el mar, el 2 de agosto de 1945, un avión de reconocimiento PIB-1 Ventura avistó por casualidad a los supervivientes. Inmediatamente se inició una operación de rescate que involucró a varios buques y aeronaves. De los aproximadamente 900 hombres que sobrevivieron al hundimiento inicial, solo 316 fueron rescatados con vida. Las causas de las numerosas muertes incluyeron deshidratación, exposición a los elementos, ahogamiento y los constantes ataques de tiburones. La tragedia del USS Indianapolis reveló fallos significativos en los protocolos de comunicación y rescate de la Armada estadounidense. El capitán McVeigh fue sometido a una corte marcial y culpado por no haber ordenado zigzaguear al barco para evitar ataques submarinos, aunque posteriormente fue exonerado. Años más tarde, en 2001, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución exonerando formalmente al capitán McVeigh por la pérdida del USS Indianapolis. La historia del USS Indianapolis se ha convertido en un símbolo de sacrificio y resistencia. Los supervivientes formaron asociaciones para mantener viva la memoria de sus compañeros caídos y educar al público sobre los horrores que enfrentaron. Monumentos y memoriales en honor a la tripulación se erigieron en diversas partes de Estados Unidos, y la tragedia ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas. En 2017, una expedición liderada por Paul Allen, cofundador de Microsoft, encontró los restos del USS Indianapolis en el fondo del Pacífico, a una profundidad de más de 5.500 metros.
Este descubrimiento proporcionó un cierre emocional a las familias de los marineros perdidos, así como a los historiadores y entusiastas de la historia naval. El hallazgo también sirvió para reavivar el interés público en la historia del USS Indianapolis, llevando a una renovada apreciación por los sacrificios hechos por los hombres a bordo. Cada año, en el aniversario del hundimiento, se realizan ceremonias conmemorativas donde los supervivientes y sus familias, junto con los oficiales navales, rinden homenaje a los que perecieron en uno de los peores desastres marítimos de la historia estadounidense.